Jesús llegó a Nazaret, su pueblo, una aldea de unas 500 personas, y entró a la sinagoga. La sinagoga era un lugar donde la gente se encontraba y recreaba su historia de salvación, escuchaba comentarios, no era exclusivo del sacerdote. De hecho, en las sinagogas eran encargados, cualquier persona podía ser encargado de una sinagoga, y el texto de la antigua alianza estaba a la mano de todos. Podían agarrar los rollos, leerlo, interpretarlo, y así se mantenía de manera oral esa tradición. Jesús hace aquello, pero de ahí una connotación. Jesús llega con sus discípulos. Por lo tanto, si tiene discípulos, ya es considerado como un rabí, como un maestro. Y son discípulos que ha recogido en Cafarnaúm sobre todo, pero de toda esa región, que se maravillan por escuchar la novedad que Cristo anuncia. Sin embargo, los suyos parece que no lo aceptan, se escandalizan, dice el texto. Padre Luis, esta escena, este acontecimiento, ¿qué te dice? Bueno, aquí a pesar que es corta esta lectura, pero también nos puede decir muchas cosas, muchos significados. Lo que yo puedo ver primero en el texto de San Marcos primero nos dice, ¿no? Antes Jesús ha caminado ya mucho tiempo por Galilea y luego regresa, ¿no? Regresa al pueblo de Nazaret, donde ya se ha dicho, ha vivido, ha estado con su papá, José, con María, con sus hermanos, dicen, ¿no? Sus apóstoles, ha ayudado, o sea, toda la gente le conoció ahí en Nazaret. Era su papá, era el carpintero, el que le ayudaba, ha crecido ahí, se ha fortalecido y regresa ya como que alguien ha ido a tener una experiencia afuera y luego regresa con sus apóstoles. ¿Qué pasa ahí? Es rechazado, ¿no? Por el rabí, por las autoridades de la ley, los máximos autoridades de esa comunidad, ¿no? ¿Y cuáles son las cosas? Lo que yo puedo rescatar, algo importante, es que le dicen, ¿no? ¿De dónde saca esa sabiduría, ¿no? La sabiduría. Entonces, para poder reflexionar, ¿qué es sabiduría? O sea, algunos dicen la sabiduría no se puede aprender, o sea, no se puede enseñar, la sabiduría. Por lo tanto, se recoge a través de la experiencia, ¿no? Algunos filósofos dicen la sabiduría viene a través de la experiencia. Entonces, Jesús no ha estado en alguna institución, alguna universidad, no ha tenido ninguna clase de diplomado, nada, para venir a dar, digamos, se podría decir, alguna disertación. Y por eso ha sido rechazado, ¿no? Porque los otros decían, pues nosotros somos los rabíes que estudiamos la Torá, que tenemos esa facultad, ¿no? De poder estudiar, pero él no ha tenido esta situación. ¿De dónde? Por eso dice, ¿de dónde saca esta sabiduría? Estos milagros que la está haciendo. Entonces, vuelvo a decir, la sabiduría de él viene de Dios, ¿no? Viene de Dios a través de su experiencia, a través de su acercamiento a la realidad, y eso hace que él pueda justamente acumular su sabiduría, y es mucho más rico que poder estar, digamos, entre libros. Es mucho más rico la experiencia que recoge, ¿no? Entonces esa sabiduría viene de Dios, en realidad, ¿no? Viene de Dios, porque es nuestro Señor Jesucristo, es Jesús el que la ha enviado, y nadie lo puede, digamos, hacer o decir estás haciendo cosas malas, porque Él sabe lo que está haciendo. Y de ahí viene que es la sabiduría, ¿no? La sabiduría sabe de dónde viene, para qué viene y cuál es el anuncio. Algunos dicen, vuelvo a decir, o sea, pues la sabiduría no se adquiere, o sea, de las universidades, sino se adquiere a través del Espíritu, a través de la experiencia y a través de la oración y a través de Dios. Y eso anuncia Él, ¿no? Entonces, pero viene ese rechazo, esa envidia, se podría decir, y es bien importante reflexionar esto. Para adquirir la sabiduría hay que tener experiencia, ¿no? Y hay que tener contacto con Dios, ¿no? Sin duda hay una carrera propia en la filosofía, la gnoseología se llama, que tiene que ver con el origen del conocimiento. Entonces hay varias posiciones, entre las más destacables, digamos, solo para
contextualizar la racionalista, la empirista, el objetivismo, el subjetivismo, etcétera, etcétera. El Padre hace énfasis en la experiencia como el fundamento de toda sabiduría, pero la experiencia de Dios para nosotros. Es verdad, uno puede adquirir un marco teórico aceptable, una información ahora más que nunca porque está al alcance de todos, una información tal vez muy sostenible. Sin embargo, la sabiduría de Jesús es diferente porque tiene que ver con la vida, tiene que ver con ese discernimiento frente a aquello que realmente edifica, construye. Por eso la sabiduría de Jesús es diferente incluso a la sabiduría de sus autoridades de aquel tiempo. Aquí no son las autoridades las que interpelan a Jesús, es la misma población, sus mismos hermanos. El texto dice, la muchedumbre se empieza a preguntar, pero estaban escandalizados. No es que lo rechazan de forma explícita, pero entre líneas podemos interpretar por qué se escandalizaban. ¿Acaso no es el Hijo de María? De esto estaremos hablando después. Sin embargo, Jesús viene a refrescar la sabiduría de su pueblo porque Él es el enviado de Dios. Él tiene experiencia de Dios, Él tiene experiencia de lo que su Padre le ha transmitido, de lo que su Padre quiere para la humanidad. Por eso es importante acercarse a Dios con el corazón abierto, tener y buscar esa experiencia. Seguramente, fruto de aquel encuentro, también la sabiduría, que es gracia de Dios, vendrá a todos nosotros. Esa sabiduría que refresca la vida, que se anima, que fortalece la esperanza. Es interesante cómo se empiezan a preguntar entre ellos. Y esta connotación, Padre Waldo, quisiera que nos expliques. Normalmente la referencia siempre es al Padre. La mujer, ya hemos hablado en el anterior programa, tenía muy pocas posibilidades en tiempos de Jesús. Pero, de forma peyorativa, se refería a la relación con la mujer. Eso ya es un dato. ¿Acaso no es este el hijo de María? Refiriéndose a su madre y no a su padre José, su padre adoptivo. Y después al oficio. ¿Acaso no es este el carpintero, el que conocíamos cuando era pequeño y adolescente nos arreglaba las bancas, las puertas, los marcos de las ventanas, el techo de la casa, etcétera, etcétera? ¿De dónde le viene esto que nos anuncia? Estas dos referencias, Padre Waldo, a su madre por un lado y por otro a su oficio. Creo que son dos puntos importantes que nos pone San Marcos. Si hacemos mano de San Mateo, él dirá, haciendo la genealogía en el primer capítulo, que José desciende de David y José era esposo de María, de quien nació Jesús. Entonces, a los ojos del mundo, claro, es hijo de José. Decir que es hijo de María tiene este sentido de menospreciar a Jesús nombrando a la mujer, pero también puede indicar que José ya no está con vida. No dice, es el hijo del que era José el carpintero, es el hijo de María, de la persona que está con vida, de la mujer que muchas veces en el Evangelio es dada a un lado. Y por otra parte, la referencia al oficio. Carpintero es la traducción que tenemos ahora. En griego ellos han utilizado el término tectón. Y tectón, más que carpintero, es artesano, o podemos decir un hombre de muchos oficios, que un día te hace una cosa, otra cosa. Alguien que vive al día, como nosotros conocemos también personas que viven al día con lo que hay. Un día te pinta, otro día te arregla la cañería, otro día está con la canaleta o está soldando alguna cosa. En síntesis, podría decir que es una persona sencilla, de pueblo, sin mayores perspectivas desde la vista de todos. Pero creo que este es un error que también se comete en nuestros días. Pensamos que la familia o el entorno en donde estamos se tiene que repetir. Y repitiéndose ese modo de vida o ese modo de afrontar la realidad, uno cree que cuando alguien se sale de ese molde está mal o que ha pasado. Pienso que en el tema de la discriminación a la persona por ser de tal familia o por tener tal profesión es una cesazón, ¿no? Referencia a lo que
me decías al principio. Yo estoy de acuerdo que las leyes protejan y respeten, pero no que promuevan pensamientos que son contrarios a lo común o a la naturaleza. Yo pienso que los primeros que discriminan son aquellos que no están de acuerdo con su propio cuerpo o con su propia identidad que la naturaleza les ha dado, una autodiscriminación. Y cuando discriminan a Jesús, que tiene una cultura y tiene también un pueblo, un origen, están cesándose. No, yo creo sinceramente que Jesús está volcando la tortilla, está diciendo, detrás de la cultura, de la familia, del oficio, de quién es tu papá, quién es tu mamá, también actúa Dios. Ese Dios, paradójicamente, está ahí oculto cuando nombran a María. Con toda seguridad, lo que ha aprendido Jesús, su relación con Dios, lo ha aprendido en su casa, de su madre. Sabemos que por la tradición se cree que José ha fallecido, ha muerto en una vuelta ahí en Séforis cuando Jesús tenía 12, 13 o 14 años. Entonces, con toda seguridad, lo que ha aprendido Jesús, su relación con Dios, ha nacido en la experiencia familiar. Sin duda, el referirse a la madre, a María en este caso, para decir, ¿acaso no es su hijo?, tiene ya una connotación despectiva, por todo lo que implicaba el ser mujer en tiempos de Jesús, culturalmente, teológicamente también. Sin embargo, el Padre muy bien nos dice, de la misma manera, el referirse al oficio, al teutón, que más o menos es como el constructor, que puede hacer de todo un poco. En un pueblo tan pequeño, un oficio no alcanza, no basta, no tienes que saber de todo si quieres sobrevivir. Y si no tienes tierra, como al parecer Jesús no lo tenía, te dedicas pues al servicio de los cuantos pocos que puedan requerir de tu trabajo. Sin embargo, la actitud de su pueblo, el Padre Waldo nos hace ya notar, cuando uno desprecia al otro que es como él, se desprecia a sí mismo. Pero es bien recurrente. Vivimos en una sociedad, ahora mismo, en una sociedad donde todavía pesa el apellido, todavía pesa la procedencia, todavía pesa el oficio, todavía pesa incluso el color de piel. Esa es la realidad cultural que se ha tejido, casi se ha naturalizado. Sin embargo, Jesús, Dios, en esto es bien claro. Él ha hecho una opción por la humanidad, más allá de las condiciones culturales. Por eso es universal la propuesta de salvación. Y segundo, la entrega de Cristo como modelo de humanización plena, realmente es el camino de salvación, no hay otro. Porque solo aquel que es capaz de dar su vida por el hermano propicia salvación. Pero aquel que arrebata la vida de su hermano para tener vida para sí mismo, el círculo siempre es de muerte. Y por eso Jesús, en estos pasajes que parecen sencillos, nos está mostrando una nueva manera de concebir la condición humana, lo humano como tal. Y si bien son pasajes tan breves que parecen cuentitos, que hasta una crónica de lo que pasó, nos está mostrando esta novedad que viene a traernos Jesús. Y está asociado también a los milagros. Escucharon muchas cosas de Jesús, se enteraron de que Él hizo milagros, pero, dice, por su falta de fe, no hizo ningún milagro en su tierra más que sanar a algunos enfermos. Y Él se extrañaba, estaba conmovido, porque no creían en el enviado de Dios. Dios respeta nuestras decisiones, nuestra capacidad de tomar decisiones. Él quiere ofrecernos su influencia, su propio espíritu. Y tenemos que reconocer que la fe es un don que recibimos en el bautismo. Y también tener fe es entendernos como representantes de Cristo en estos días. En nuestro bautismo, en el momento de recibir la unción de Santa Crisma, ya escuchamos las palabras Cristo, sacerdote, profeta y rey. Podemos entonces reconocernos como profetas. Cristo ya fue rechazado. A veces no es lo que queremos de parte del pueblo.
pero no somos siempre de acuerdo con los valores de este mundo. Y la fe nos pone en relación con Dios y con el prójimo, no siempre haciendo lo que la otra persona quiere de nosotros, pero tratando de evangelizar, es compartir nuestra fe. La manera de es como responder a una persona, es decir que ya somos hijos, hijas de Dios, y al tener fe en el Señor, es recordar el momento cuando recibimos la fe, el don de la fe, y como parte de la fe es ser profeta. A veces no queremos escuchar, ¿no?, a una persona, tal vez por venir de otro país. Cuando yo estaba en una parroquia en mi propio país, en la ciudad de San Luis de los Estados Unidos, había un sacerdote predicador bastante fuerte, pero tenía su acento, ¿no?, de Inglaterra, y había de mi parte como la tentación de resistir. Podemos también olvidarnos de que ya somos unidos, somos formando un solo cuerpo en Cristo por el bautismo, y por ser profetas podemos vernos participando en los que pueden promover el mensaje de nuestra relación con Dios, que es posible por la presencia de Cristo en nuestras vidas. Sin duda, el don de la fe nos pone en conexión con la presencia de Cristo y con la presencia de Dios Padre, además, que nos permite tener una sabiduría diferente, y el fruto de aquello es, sí, la dimensión profética, aquella que tiene la capacidad de darse cuenta de aquello que está mal, porque la dimensión profética no puede quedarse callado frente a la injusticia, frente a la vida amenazada, frente a las condiciones de muerte que a veces se van naturalizando. Entonces, cuando uno reacciona frente a lo establecido, claro, hasta por incomodidad, crea siempre en el entorno, en las personas interpeladas, este tipo de reacciones, de querer desautorizar, de mejor no hables, mejor no digas, mejor no nos hagas notar que de repente estábamos tranquilos, porque confundimos mucho la tranquilidad con la indiferencia, no queremos involucrarnos en lo que pasa, y entonces cuando alguien nos hace notar, cuando alguien viene después de haber salido del lugar, viene de otro lado con otra mirada, con una mirada más amplia, como la que seguramente Jesús tuvo después de salir a Cafarnaún, regresó a su pueblo, además por esa experiencia de Dios, hablar de otra manera de relacionarse con Dios. Y entonces sí, escandaliza, incomoda, seguro a algunos les cuestionen sus seguridades, y es más fácil siempre rechazar al que te quiere ayudar que ser autocríticos, que darte cuenta, sí, puedes cambiar, puedes hacerlo mejor, puedes seguir creciendo. Es una actitud casi humana, esa de acomodarse, de lograr el confort y no querer mover más nada para que no cambie aquello. Sin embargo, Jesús viene a traernos vida nueva, Él mismo lo ha dicho. No he venido a traer la paz y he venido a traer el fuego, ya quisiera que esté encendido. Son imágenes que a lo largo del Evangelio nos muestra cómo Jesús quiere poner una dinámica diferente el transcurso de la historia, como una historia de salvación, por supuesto, para todos con las mismas posibilidades y condiciones. Vamos a una pausa, regresamos con Evangelio y Vida.